estimados estudiantes, continuando con los cursos de Matemáticas 2, vamos a realizar el cálculo de un máximo o un mínimo dentro de una función. Para estos casos se pueden utilizar dos criterios, el de la primera o el de la segunda derivada. En este primer ejemplo lo vamos a resolver con el criterio de la primera derivada. En la mejor opinión, se siente más fácil resolverlo por el criterio de la segunda derivada, porque solo se hace cierto cálculo, pero lo vamos a ver más adelantito. Le vamos a hacer el primer ejemplo con criterio de la primera derivada y luego un ejemplo similar, pero aplicando criterio de la segunda derivada para que puedan elegir cualquiera de los dos. En opinión personal, es más fácil con el criterio de la segunda derivada. Bien, entonces, lo primero que vamos a realizar en este caso va a ser derivar. Derivamos la función y entonces nos queda que la derivada de la función sería la siguiente. Sería 6x menos 12. ¿De dónde salió ese 6x menos 12? Aplicando teoremas de derivadas. Luego, lo que vamos a hacer es la derivada la vamos a igualar a 0. ¿Por qué? Porque necesitamos un punto en el cual la pendiente sea 0. Y recordémonos que la derivada nos busca la pendiente. Entonces tenemos que reemplazar o poner que 0 es igual a 6x menos 12. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer operaciones indicadas. Vamos a pasar el menos 12 que está restando el otro lado a sumar, y sería 12 es igual a 6x. El 6 está multiplicando, pasaría a dividir, y al final tenemos que x es igual a 2. Entonces en este punto la pendiente vale 0. Ahora bien, ese signo nos indica que posiblemente que es creciente. Bueno, no posiblemente, que es creciente. Si fuera negativo, sería decreciente. Claro, hay que saber identificar el tipo de función. En este caso es una función cuadrática. Tendremos que recordarnos de las características de una función cuadrática, cuando se forma la parábola, si es creciente, si es decreciente y todo eso. Pero no estamos tocando temas de funciones cuadráticas, sino que la aplicación de la derivada en máximos y mínimos. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Como ya encontramos el punto que hace que la pendiente valga 0 en x, debemos encontrar cuál es la coordenada en y para armar nuestras coordenadas cartesianas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir en la función el valor de x que encontramos. Entonces tomamos la función original, la que nos planteó el ejercicio, y en esa función vamos a sustituir con el valor que encontramos de x, que sería 2. Entonces sería f de 2 sería igual a 3 multiplicando a 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 3. Esto nos devolvería que f de 2 o función en 2 sería 3 por 4 es 12 menos 24 más 3. La función de 2 sería menos 9. Y ya obtuvimos cuánto vale y cuando x vale 2. Entonces podemos armar la coordenada cartesiana porque hemos encontrado x y también la coordenada en y. Y podemos armar nuestro punto crítico, que el punto crítico sería 2, menos 9. En este punto en específico, la pendiente valdría 0. En este punto en específico. Ahora, lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente evaluar ese punto crítico.
para saber si es máximo o si es mínimo. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a evaluar? Bien, voy a colocar una imagen para que podamos entender qué es lo que se va a realizar. Vamos a evaluar el punto crítico, pero lo vamos a evaluar partiendo de la coordenada en X. Entonces vemos la coordenada en X es 2. Y en base a la línea o a la recta de los números reales, tenemos que elegir dos valores. Uno a la izquierda de 2, en este caso es 2. Si ahí hubiera sido 4, uno a la izquierda de 4 y otro a la derecha de 4. Ahora bien, usted puede probar cualquier valor a la izquierda o a la derecha de la coordenada en X, no específicamente el que está a la par. Usted puede probar números decimales si quiere, pero por comodidad vamos a probar números enteros. Y entonces probaríamos, en este caso voy a probar con 1 y voy a decir que a la izquierda vamos a probar con 1, pero ojo, no va a ser en la función, va a ser en la derivada. Va a ser en la derivada, porque estamos ocupando criterio de la primera derivada y acá lo voy a poner. Criterio de la primera derivada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la primera derivada vamos a sustituir el valor que vamos a probar. En este caso, 1 a la izquierda. Puede ser 1, puede ser 0, el que usted prefiera. Entonces, ¿cómo quedaría el criterio de la primera derivada? Entonces, en la derivada sustituimos con el valor que vamos a probar. En este caso va a ser 1. Por ejemplo, nos queda de la siguiente manera. 6 por 1 menos 12. Y esto nos devuelve menos 6. Y esto nos devuelve menos 6. Ahora bien, ¿qué significa este menos 6? ¿Esto qué quiere decir? Que a la izquierda la función es decreciente. ¿Y por qué decimos que es decreciente? Por el signo que acompaña a la respuesta. Por eso. Mire, y si hubiera sustituido con 0, entonces acá hubiera sido 6 por 0 es 0, menos 12 es menos 12. Lo que nos interesa no es el valor, sino que el signo. Y como queda negativo, hubiera sido menos 12. Si usted lo prueba con menos 1, por ejemplo, 6 por menos 1 es menos 6. Menos 6 menos 12 es menos 18. Siempre a la izquierda va a estar quedando negativo en este ejemplo. Entonces por ello sería que a la izquierda la función es decreciente. ¿Por qué? Por el signo de la respuesta. Eso es por el lado izquierdo. Pero ¿qué pasaría con el lado derecho? Por la derecha, tomamos la primera derivada y vamos a sustituir en la primera derivada con 3. Y decimos que en la primera derivada x valdría 3. Entonces donde aparezca x, sustituimos con 3. Entonces nos quedaría 6 por 3 menos 12. Y decimos 6 por 3, 18, menos 12, 6. Positivo. Entonces nos queda que a la derecha es creciente y a la izquierda es decreciente. Entonces, ¿qué sucede? A la izquierda decreciente y a la izquierda creciente. Entonces tenemos un detalle. ¿Cuál es el detalle? Que por lo tanto, ese punto en específico que hemos trabajado va a ser un mínimo. ¿Por qué va a ser un mínimo? Por la simple y sencilla razón que por la izquierda lleva una tendencia que es decreciente y a la derecha es creciente. Y cuando tienen esta tendencia estamos hablando de un mínimo. Caso contrario sería un máximo. Se lo voy a ejemplificar para que
dimensionemos un poco mejor el detallito de un mínimo o un máximo. Voy a colocarle una gráfica. Y podemos observar por acá el punto 2,9, que es este. A la izquierda es decreciente y llegamos al punto 2,-9. Y de allí la función empieza a crecer, a crecer y a crecer. Y eso es un mínimo. Entonces por eso podemos decir que el punto crítico o el punto 2,9 es un mínimo. Y eso utilizando el criterio de la primera derivada. En el próximo ejemplo vamos a resolver un ejercicio similar, solo le vamos a cambiar el signo a la función para aplicar el criterio de la segunda derivada. Hasta acá con este video, espero les sea de utilidad, un cordial saludo.